Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis hermanos. Depende del horario que ustedes miren este video. Bueno, les doy las gracias por seguir adelante, por perseverar y poder compartir con nosotros este alimento espiritual. Y démosle gracias al Señor porque nos da otro día más de vida. Eso es lo más hermoso y poderle dar gracias, ¿verdad? Así que vamos a darle gracias al Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, porque grande es tu amor y tu misericordia. Señor, queremos darte gracias por un día más de vida que nos has dado, por la oportunidad de poder alimentarnos con tu palabra en este alimento espiritual que todos necesitamos. Así pues, te pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón, y con la unción de tu Santo Espíritu podamos entender tu palabra, poderla guardar en nuestro corazón y así poderla vivir también, Señor. Y te pedimos que sigas aumentando nuestra fe. Por eso queremos abandonarnos en tus manos, recibiendo tu bendición, para poder compartir tu palabra, y la recibimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, un placer volver a saludarlos. Un fuerte abrazo a la distancia y bueno, compartamos la palabra del Señor en este día lunes, que es en Lucas 4 del 24 al 30. Lucas 4 del 24 al 30. Y dice así: Y Jesús añadió: ningún profeta es bien recibido en su patria. En verdad les digo que había muchas viudas en Israel en tiempos de Elías, cuando el cielo retuvo la lluvia durante 3 años y medio, y una gran hambre azotó a todo el país. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una mujer de Sarepta, en tierras de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en tiempos del, del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. Todos en la sinagoga se indignaron al escuchar estas palabras. Se levantaron y lo empujaron fuera del pueblo, llevándolo hacia un barranco del cerro sobre el que estaba construido el pueblo, con intención de arrojarlo de allí. Pero Jesús pasó por medio de ellos y siguió su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, ahora miramos a lo que dice aquí el Señor, que no, que ninguno es profeta, o sea, y nadie es bien recibido en su patria o en su pueblo, ¿verdad? Y pues si miramos la realidad de nosotros, a veces ni en su propia casa, porque mire, ahorita en estos tiempos que estamos, en una familia, ¿cuántos de nosotros, de nuestras familias, no están divididas? Miren, hay familias que tienen miembros de su familia de diferentes sectas o religiones, como las quieran llamar, pero no son religiones, son sectas. Religión solamente es una. Entonces, y esa es la católica. Entonces, cuando uno llega a hablar del Señor, luego dice, no, 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 no hay que hablar de religión porque aquí van a salir peleados todos. Luego, no falta quien diga eso. Y si alguien insiste y habla de la palabra del Señor, no, ¿tú qué vas a saber? Tú no sabes nada. ¿Qué me vas a enseñar si yo te conozco cómo eras, y cómo vivías, qué hacías o qué no hacías? Es el primerito coscorrón que nos dan en la casa. Ahora en el pueblo, pues también la gente dice, yo te conozco, eres hijo de fulano, de sultano. Pero Jesús
A Jesús no le creyeron. A Jesús lo hicieron menos. A Jesús lo calificaban como si no fuera nada. Pero ¿en dónde miramos nosotros eso? Miren, para que poder entender su palabra, aquí cómo es que a él lo trataban así, fíjense, ¿de dónde se crió Jesús? En Nazaret. Por eso le nombraban el Nazareno. ¿Ya? Entonces dice, llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga como era su costumbre. Se puso de pie para hacer la lectura y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas nuevas a los profetas, a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para despedir libres a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. ¿Ah? Todos lo aprobaban y se quedaban maravillados mientras estaba proclamando la proclamación de la gracia de Dios. Salía de sus labios y decían, y decían, pensar que es el hijo de José. Jesús les dijo, seguramente ustedes me van a recordar el dicho médico, cúrate a ti mismo y realiza también aquí en tu patria lo que nos cuentan que hiciste en Cafarnaún. Entonces, no le creyeron al Señor cuando Él les dijo que ya estaba ahí el Señor presente con ellos. Jesús entonces enrolló el libro y devolvió al ayudante y se sentó mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él y empezó a decirles: hoy les ha llegado noticias de cómo se cumplen estas palabras proféticas. O sea, ahí le estaba diciendo. Y ellos se le enojaron a Jesús, ¿verdad? Por eso, aquí cuando Jesús les dice de que había una viuda, la cual iba a darle de comer al profeta Elías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque allá en ese pueblo donde había muchos, no creían también en Elías. Por eso estaba por allá en un río, por allá lejos de las montañas, y de allá lo mandó para acá, a Sarepta. ¿Y ahí qué encontró? Encontró una mujer que ya estaba de Dios, que ella le iba a dar de comer. Y cuando iba entrando en la ciudad, estaba la mujer cortando leña. ¿Para qué? Para cocer el último pan que iba a hacer para ella y su hijo. ¿Ya? Pero la miró Elías y ¿qué le dijo? Mujer, ¿me puedes dar agua para tomar? Y ya que se iba la mujer y le dice, oh, ¿y me puedes traer un pan? Y la mujer le contestó, dice, no tengo nada, ¿verdad? Y solamente tengo un puñito de harina y un poquito de aceite para hacer un pan para mi hijo y para mí, y luego después esperar la muerte. O sea que ya no tenían nada que comer. Pero Elías, ¿qué le dijo? Que hiciera lo que le había dicho, porque de Dios ya le había dicho que eso iba a pasar, y que su tinaja, donde tenía la harina, nunca se le iba a acabar, y el aceite, la jarra de aceite, lo poquito que tenían, tampoco se le iba a acabar. Entonces, ahí miramos cómo Dios está ya, pues, ¿verdad?
Entonces, cuando Jesús les dice, ¿ah?, de esas viudas, que solamente una era la elegida. Entonces, aquí también, ¿qué dice? Elías no fue enviado a ninguna de ellas, sino a una mujer de Sarepta en tierras de Sidón. Y también había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Y ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, el sirio. ¿Ah? Entonces, ¿aquí qué pasó? Si nos recordamos, Naamán, el sirio, era un hombre que era el general pues de las tropas del rey de ahí de Siria, ¿verdad? Pero tenía un detallito, era leproso. Pero cuando ellos anduvieron por allá peleando y todo eso, agarraron a una muchacha que era judía. Y esa la dejó en su casa para que le ayudara a su señora. Entonces ella supo que pues el general estaba leproso y le dijo su esposa, dígale que a mi amo que el profeta que está en mi tierra lo podría curar. Entonces le dijo, y luego caballo que le dice al rey, el rey que le hace una carta que le da 10,000 monedas de plata y de oro. Entonces, y que se va buscándolo. Y él pensaba que lo iba a recibir el rey y le dio la carta al rey. Y el rey leyó la carta y dice, yo no soy Dios para darle la salud y limpiarlo de la lepra. Dice, sí que como, ustedes están buscando un pretexto para hacerme la guerra. Y rasgó sus vestiduras y se enojó. Pero Eliseo se dio cuenta y le mandó decir que porque se había enojado, que lo mande para allá con él, que él lo va a ayudar, ¿verdad? Y entonces cuando el general iba con sus carros y caballos, llegó hasta donde vivía Eliseo, y le avisaron que ya estaba ahí. Eliseo ni siquiera salió a verlo, nomás le mandó decir con un criado que se fuera a bañar 7 veces al río Nilo, ¿verdad? O al río Jordán. Bueno, la cosa que fue al río, al río Jordán. Entonces, ahí ya fue cuando se enojó. ¿Cómo es posible que ni siquiera haya salido a saludarme, a recibirme como pues él era el general? ¿Verdad? Y ni siquiera salió a decirle eso. Y se enojó. Pero entonces uno de sus criados le dijeron a su amo, Señor, si él te hubiese mandado a hacer algo difícil, lo hubieras hecho. Pero bañarte 7 veces no es nada. Y entonces fue y se bañó 7 veces y le quedó su piel como de un bebé, limpia y tiernita. Así es que entonces ahí vemos como lo que les estaba diciendo Jesús, ¿verdad? Entonces, con eso les estaba diciendo que en su patria no creían en los personajes así, en los famosos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el rey no creía que Eliseo pudiera curar a Naamán, el sirio. Entonces, no sabe ni lo que tenía ahí en su propio reino, que había un profeta, ¿verdad? Entonces, Eliseo se dio a conocer, ¿por qué? Porque le dijo que se lo mandara a él, que a ver si él... Entonces, pero ni siquiera el rey sabía que Eliseo podía curar. Y ese profeta Eliseo se distinguió porque curó a mucha gente después, ¿verdad? Pero mucha gente no lo conocía, no sabían de él. Pero aquí lo importante es
que a Jesús, siendo Dios, el Hijo de Dios, no le creyeron lo que él les decía. Después de saber tantas cosas, que él había sanado a tanta gente, y ¿por qué no le creían? ¿Qué decían? Y pensar que es el hijo de José y de María. ¿Por qué? Porque ellos no aceptaban que uno de ahí mismo, de su pueblo, fuera más grande que ellos. Eso no les cabía en la cabeza, ¿verdad? Así que entonces aquí nos damos cuenta de que por su orgullo por su orgullo nos dejamos deslumbrar por los extraños, pero nos negamos ferozmente a que uno de nosotros se destaque y nos enseñe. ¿No es este el hijo de José? Ja. No aceptan que que los beneficios de Dios sean para los demás, y Jesús les recuerda que los profetas de la Biblia no, no limitaron sus beneficios solo a sus paisanos. O sea que aquí los judíos se estaban limitando, no querían que la gracia de Dios le tocara a toda la gente. Y entonces los profetas eran para todos. Ellos no distinguían a razas ni pueblos, porque mostraban al Dios que estaba con ellos a toda la gente. ¿Ya? Mejor los profetas tuvieron esa aceptación de la gente que Jesús siendo el Señor de señores. Así es que, como les decía al principio, nosotros cuando querramos compartir la palabra del Señor con alguien, tal vez nos van a hacer menos, nos van a decir que no sabemos, que no podemos hacer nada de eso. Pero si el Señor nos ha puesto en nuestro corazón y nos ha dado la oportunidad de prepararnos, de tener ese conocimiento que puede salvar vidas, cuando lleve a alguien a reconocer que Dios es grande y misericordioso y que solamente con Él podemos tener vida, quiere decir que entonces el Señor nos está usando como instrumentos. Entonces, no estamos ahí por nuestro propio gusto o nuestra voluntad, sino que el Señor nos ha llamado a ser verdaderos cristianos, ¿ya? A llevar a cabo el compromiso que nos da el ser bautizados. ¿Ya? Somos sacerdotes, profeta y rey. ¿Para qué? Para mostrarle al mundo con poder de que hay un Dios verdadero, el que nos da la vida. Así que mis hermanos, si a Jesús no le creyeron, ¿qué nos esperamos nosotros? ¿Ok? Solamente tenemos que tener en cuenta la palabra del Señor de hoy, que nadie es profeta en su tierra. Así es que mis hermanos, tengamos muy en cuenta eso. Así es que entonces, ah, mm, mm, mm. ninguno es profeta, es bien, ningún profeta es bien recibido en su patria. Así es que entonces, sigamos luchando. ¿Para qué? Para que más personas conozcan del Señor. Aunque nos digan lo que nos digan, nosotros tenemos que perseverar llevando la buena nueva a nuestros hermanos. Y no confiemos en nosotros, sino en Dios que está presente y que Él es el que nos da las palabras, el valor y nos ayuda en todo. Con Él todo, sin Él nada. Porque Jesús es nuestra propia vida. Y esa vida quiere que la compartamos con todos. Así que mis hermanos, pensemos mucho en eso, en esas palabras de Jesús, que nadie es profeta en su tierra. Pero sí,
Si conocemos al Dios verdadero, mostrémoslo a aquellos, aunque se enojen, aunque nos corran, aunque nos quieran despeñar como al Señor. ¿Qué querían hacerle? Querían despeñarlo para la barranca. Ah, dice, se levantaron y lo empujaron fuera del pueblo, llevándolo hacia un barranco del cerro sobre el que estaba construido el pueblo, con intención de arrojarlo desde ahí. Mis hermanos, ¿se imaginan esa acción que hicieron con Jesús? Si ese pueblo no se arrepintió y pidió perdón, le fue muy mal. Entonces, eso puede pasarnos a nosotros si también tratamos a Jesús así. O sea, a nuestros propios hermanos, aquellos que nos quieren llevar a la presencia del Señor. Roguemos a Dios para que en esta cuaresma podamos entender ese mensaje, que pueda abrir nuestra inteligencia, ¿verdad? Y seguir luchando cada día por ser mejores. Y recordar que hacia Jesús lo maltrataron, lo humillaron y no le dieron el lugar que le corresponde. No lo hagamos nosotros. Nosotros démosle el lugar al Señor, la alabanza a quien le corresponde. Si en el día hicimos algo, no digamos que lo hicimos porque nosotros podemos, sino porque es una bendición de Dios. Alabanza al que las merece, nuestro Señor Jesucristo. Nuestra vida está en sus manos y si nosotros hacemos algo es por su bendición que derrama en nosotros. Por eso somos fuertes, podemos hacer muchas cosas, pero porque Él es bueno y siempre está con nosotros. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Señor Jesús, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos. Y pedimos tu bendición, Señor, para quedarnos en tu presencia y poder seguir meditando tu palabra, Señor. Gracias por alimentarnos. Solamente te pedimos, Señor, sigas aumentando nuestra fe. Así pues, recibimos tu bendición en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti, Señor Jesús.